Buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Dios Trino, que está presente en todas circunstancias, en cada una de nuestras vidas, personales, familiares y comunitarias. Y estamos ante una nueva oportunidad para construir con Dios. No hay que llenarse mucho la cabeza de ese ruido de esta última fase de la campaña electoral. Para la persona que vive con el convencimiento de que Dios va adelante de sus quehaceres, de sus tareas, todo lo que está pasando es una oportunidad para construir con Dios. Y confiamos que usted es uno de esos convencidos de que Dios lo ha llamado para construir con Él una mejor ciudad, una mejor nación, un mejor mundo, y siempre desde su realidad, desde su hogar, desde su familia, desde su negocio, desde su trabajo, donde quiera que usted esté. Y nosotros estamos en esta última semana de octubre del 2020 en la tarea de recuperar la forma. Y no se trata solo de recuperar la capacidad respiratoria, de recuperar todas nuestras funciones cognitivas, todo eso más recuperar la manera en que debemos vivir. Recuperemos la forma. Y podemos aprenderlo desde la revisión de la historia de la reforma de la Iglesia ocurrida a partir del 1517. Así que estamos celebrando 503 años de ese momento histórico que, a pesar de su distancia histórica respecto a nosotros, nos sigue enseñando. Recuperemos la forma sin rendirnos. Instrucción. Ya lo vimos la semana pasada y solamente voy a recordarles que para poder recuperar la forma debemos instruirnos. La primera condición es la instrucción, la cual está orientada a la formación o educación de las personas. Instruirnos es la acción de educarnos. La segunda condición para poder recuperar la forma sin rendirnos, la revelación, que se asocia con la instrucción sobre algo que no se sabía o de lo que no se tenía conocimiento.
es la acción de conocer secretos, porque se ha retirado el velo que cubría nuestra visión. Reforma. La reforma se realiza como solución para modificar algo que se considera que debe ser corregido, bien porque no funciona o porque está errado, bien porque resulta insatisfactorio o no se adapta a las nuevas realidades. Reformar trata sobre lo que debe recibir nueva forma, rehacerse, modificarse o enmendar. Entonces, nosotros tenemos este pequeño esquema que les muestro. Instrucción más revelación nos lleva a la reforma, pasando por la protesta. Y tenemos entonces como resultado la reforma protestante. Y una reforma protestante es efectiva cuando se libera la palabra. Los que no podían hablar ahora expresan ideas, defienden sus argumentos. Esa libertad de expresión que es recogida como derecho en la primera enmienda de la Constitución de nuestra nación, es efectiva si se cumplen las condiciones de instrucción y revelación. Entonces la protesta conduce a las correcciones que nos permitan recuperar la forma. Protestas sin conocimiento crean violencias sin sentido. Esa no era la idea motriz de los reformadores del siglo XVI. Protestar sin instrucción. Y si no hay instrucción, no hay revelación. Toda protesta es contra situaciones e interpretaciones que deben ser reformadas para hacer de la vida una realidad deseable y que merezca la pena mantener. Y le llamo la atención el hecho que el derecho a la libre expresión que recoge la primera enmienda dentro del cuerpo constitucional de los Estados Unidos de América es el resultado de instrucción y revelación. Nosotros a veces no nos percatamos que los padres de la nación, de la Unión Americana, los que firmaron la Declaración de Independencia en 1776, 4 de julio, se instruyeron sobre las mejores ideas filosóficas, políticas, del buen vivir de la época. Recogieron lo mejor, y lo mejor también era como es la palabra de Dios.
se instruyeron y esa instrucción permitió la revelación de una nueva nación. Se liberó la palabra, se liberaron las ideas y vino como consecuencia un documento, una declaración que les abrió a la conformación de una nueva nación. La protesta creando reforma. La reforma protestante cambiando el mundo en el siglo XVI. A través de la instrucción, la revelación, para llegar al punto de los cambios. Nosotros nos asustamos, o muchos de nosotros se asustan, por las protestas que vemos en Estados Unidos. Y como siempre, ya son tan frecuentes y en algunos lugares no han cesado. Y confiamos en que Dios guiará todos esos procesos donde la palabra se libera, atendiendo a una enmienda que la defiende, nos conduzcan a recuperar la forma. Así que cuando usted lea algo sobre la reforma protestante de la iglesia a partir del siglo XVI, no lo lea como historia antigua, sino ahí están los argumentos de lo que nosotros debemos hacer hoy. Recuperemos entonces la forma sin rendirnos, rindiéndonos a Dios. Rendición. La vida de cada uno de nosotros está marcada por cómo aplicamos este término, rendición. Rendirnos a Dios para no rendirnos mientras vivimos. Por lo tanto, este término tiene dos significados que a nosotros nos interesan. El primero, rendirnos a Dios, y que trata sobre someternos a la voluntad de alguien, dejando de oponer resistencia. El segundo, para no rendirnos mientras vivimos, es cuando la rendición es el resultado de fatigarse mucho o quedarse sin fuerzas. Lo maravilloso de todo esto es que si nos rendimos a Dios, renovamos las fuerzas. Si optamos por oponer resistencia a Dios y lo hacemos de innumerables formas, nos fatigamos y nos quedamos sin fuerzas. El negocio que nos conviene es rendirnos a Dios.
para poder recuperar la forma que nuestra vida requiere para estos días y para lo que viene. Porque lo que viene, hay mucha esperanza de que el resultado de la elección va a cambiar. Va a darnos paz al minuto siguiente. Ningún resultado de la elección va a ser eso. Porque lo que tenemos que hacer para recuperar la forma es trabajar mucho. Lo bueno de que ya se acaba este proceso electoral es que nos vamos a enfocar en todo aquello que nos va a llevar a recuperar la forma. Y para eso hay que rendirse a Dios. Sin rendirnos en el proceso, en el esfuerzo, en todo lo que debemos hacer como resultado de rendirnos a Dios. Por lo tanto, lo que debemos hacer es colocar a Dios en el centro de la vida personal y de la iglesia. Porque en esta ecuación de recuperar la forma, si nosotros los cristianos entendemos que Dios es el centro de la vida personal, pero también es el centro de la vida de la iglesia, tal y como se nos ha revelado a través de Cristo, nosotros vamos a recuperar la forma. Porque la reforma de la sociedad del siglo XVI vino como reforma de la iglesia, como una renovación del espíritu en la iglesia. Eso lo sabemos nosotros los cristianos. Los que no son cristianos o los que no quieren escuchar esto, creen que una sociedad que se declara cristiana puede avanzar en sus agendas sociales, de renovación de la sociedad, de movilidad hacia el futuro, poniendo a un lado a Dios y a su iglesia, donde está el pueblo de Dios. La consigna clásica de la reforma, la iglesia reformada siempre siendo reformada de acuerdo a la palabra de Dios, es un llamado que se nos hace para no abandonar el esfuerzo por recuperar la forma. Cuando sentimos indicios de fatiga, estamos fatigados. La pandemia ha golpeado la psiquis de las personas. La esperanza de las personas. La fe de las personas. Y las personas tienen fe cuando les aprieta el zapato. Es una fe intermitente. Después se relajan, como se relajan con las medidas de distanciamiento social y del uso de la mascarilla. Y vemos estos rebrotes. Y hoy sale una evaluación médica que veremos el control de la pandemia bastante avanzado en 2021.
La tarea de recuperar la forma del mundo a través de la iglesia, pueblo de Dios, es para todos aquellos que se sienten reformados por la palabra de Dios. Que reconocen que Dios habla y que la palabra de Dios tiene vigencia en todo proceso de renovación de la sociedad hoy. La fe en Dios está incluida. Vaya a Israel y pregunte si la fe en Dios no está incluida y si los argumentos que están en su Biblia, en la Biblia hebrea, no siguen siendo elementos, componentes motivadores de la visión de sociedad que ellos tienen. Váyanse a una sociedad islámica. Y lo que está pasando ahora entre Francia y los países islámicos, el boicot a los productos franceses, la reacción a la posición europea ante la religión islámica, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa reacción? De los practicantes de la fe islámica, porque para ellos tiene un valor de tanta trascendencia lo que dicen, en lo que creen, sus dogmas y preceptos religiosos, que ponerlos en tela de juicio, en tela de duda, es un asunto de soberanía nacional de los países que profesan esa religión. Nosotros somos iglesia en Estados Unidos de América. Dios ha puesto a su iglesia aquí, como lo ha puesto en muchos países del mundo occidental. Y en países islámicos somos minoría también. Y tenemos que pensar en no rendirnos en este proceso de recuperar la forma del mundo a través de nuestra fe, de lo que creemos. En Dios, en Jesucristo, y esa fe mueve los cambios hacia mejores momentos en la historia de la humanidad. Eso lo aprendimos de la Reforma protestante. Recuperemos la forma sin rendirnos, rindiéndonos a Dios. Entonces nosotros tenemos que durante 1618, fíjense todo lo que se ha recorrido, y 1619 se realizó el Sínodo de Dort por la Iglesia Reformada de Holanda. Habían transcurrido 100 años desde que Martín Lutero dio a conocer sus 95 tesis que abrieron el camino a la recuperación de la forma de la iglesia, que llevó al mundo a grandes y trascendentales cambios sociales, políticos, económicos. Este encuentro de Dort confirmó lo que se conoce como las doctrinas de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor puro e inmerecido de Dios.
que se nos ha dado sin condiciones previas ni logros humanos. La gracia es un regalo de Dios. Que seamos salvos por la gracia de Dios significa que somos salvos únicamente por el buen favor de Dios hacia nosotros. No por las obras que hacemos o por cualquier cosa que hayamos logrado o por los puros que tratamos de hacernos. Somos salvos por la gracia de Dios que nos fue dada en Jesucristo. Nuestra fe y nuestra creencia es el medio por el cual la salvación por gracia se convierte en una realidad para nosotros. La gracia de Dios. Estamos vivos por la gracia de Dios. Estamos en esta nación por la gracia de Dios. Alguien llegará a ser presidente el día 3 de noviembre por la gracia de Dios. Tenemos fuerza, vigor, ideas, proyectos para impulsar el bienestar de esta nación y de nuestra familia por la gracia de Dios. Tenemos esperanza en que todo irá para bien por la gracia de Dios. Y Dios manifiesta su gracia a través de la fe en Jesucristo, su Hijo único y eterno. Nuestra fe y nuestra creencia en Él es el medio por el cual la salvación por gracia se convierte en una realidad para nosotros, no en algo en la nube, en algo real para nosotros. Y como dijo Pablo en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obra para que nadie se jacte. Si algo hace el ser humano es jactarse, es vanagloriarse de lo que cree que ha conseguido en este mundo, porque se considera bueno, altamente capacitado e invencible. Entonces, este concepto de que nosotros logramos lo que logramos porque es un don de Dios, que lo hace a través de su gracia y que nosotros recibimos esos dones por los méritos de Jesucristo en el que creemos por fe. La iglesia, los cristianos, pueblo de Dios, no nos podemos olvidar de eso. Porque es a través de la iglesia que esa gracia se manifiesta en el mundo. Seríamos un valle, como dice Ezequiel, de huesos secos, sin la gracia de Dios. Y las doctrinas de la gracia son aquellas que se discutieron entre el 1618 y 1619 en Dort, Holanda. Y después de 100 años y de
mucha lluvia caída y de contradicciones dentro del proceso reformador, porque todo cambio genera fuerzas a favor y en contra. Los que están en una posición no se convencen fácilmente. Y la reforma protestante llegó hasta el 1600 y más allá, porque es la recuperación de la reforma. Nosotros con 4 gritos podemos destruir muchas cosas, pero recuperar lo que estaba construido después lleva tiempo, más tiempo del que utilizamos para destruir. Y entonces estas doctrinas de la gracia planteadas en aquel entonces nos dicen algo para ahora en Estados Unidos. Depravación total, que indica que todo ser humano está corrompido por el pecado, a tal extremo que nuestras acciones y nuestro débil entendimiento de la voluntad de Dios para nosotros están complicando la existencia humana. Elección incondicional. Dios nos ha elegido para salvación por la fe en Él, a través de Jesucristo. Tanto la elección como la fe salvadora son dones de Dios, que pone a disposición de los que ha elegido, sin que hayamos hecho nada para merecerlo. Expiación limitada. El sacrificio de Cristo es suficiente para expiar o perdonar los pecados de todo el mundo, pero solo se disfrutan una vida de salvación los que Dios ha elegido y establecen un vínculo con Él. Gracia irresistible. En su gracia soberana, Dios regenera eficaz e irresistiblemente la vida de los que ha elegido para salvación. Perseverancia de los santos. Dios preserva a los que ha elegido para salvación y les da la gracia, el poder y les provee para perseverar hasta el fin de sus días. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Y los contenidos de estas 5 irrefutables verdades que conforman la doctrina de la gracia. Mire el mundo de hoy y verá que necesitamos hablar de esto. Necesitamos actualizar las doctrinas de la gracia, de la gracia a la luz de los acontecimientos que vivimos. Porque, como Pablo en su momento, los reformadores también
y todo momento de renovación de la iglesia que ha iluminado el andar humano en este mundo, debemos decir, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esto es palabra de Dios para este tiempo, donde Pablo reconoce que a pesar de sus esfuerzos por recuperar la forma, entendía que era un proceso de mejoramiento continuo, de recuperación del modelo de ser humano que Dios quiere para nosotros. Para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros interactuando en una comunidad. Una comunidad articulada con este pensamiento de mejoramiento continuo es una comunidad imbatible, renovada, capaz de no asustarse con los focos de desestabilización. Porque es una comunidad que cree en Cristo Jesús, quien en nombre de Dios nos ha alcanzado a nosotros. La esperanza es que Dios nos ofrece una meta en la cual nosotros al llegar decimos lo hemos logrado. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Reciban la bendición. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo le conceda a ustedes paz, amor y fe. Que la gracia sea con todos los que, con amor inalterable, aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén.